Buen día. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Buenos días. ¿Cómo vamos con la asistencia? Ya se están conectando todos. Hasta ahora estamos 21, pero pues ya se están terminando de conectar. Bueno, vamos a mirar a ver si quiero proyectar hoy una. ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Sí, doctora, ahí Ah, estamos escuchando. porque es que tengo un ventilador puesto de frente porque si no me ahogo del calor. Ay. Quiero compartir esta, que no es una clase mía, sino una que me gusta por todo lo que tiene. ¿La ven? No, doctora, todavía no está compartiendo nada. Ok. ¿Y ahí tampoco? No, aún no. Me dice que hay un error en el compartir. Espérese a ver qué será. Ay, se cerró además. Mm. En la que tengo las diapositivas, le doy en el compartir y le doy doble clic en la que quiero compartir o le doy share. Creo que doble clic, doctora. Sí, yo creo que doble clic. Le doy doble clic y me manda ahí. Pero yo no creo que ustedes estén viéndola. No, no estamos viendo. Y ya le di doble clic, que es lo que me llama la atención. Nada, por Dios, cuando les da por... Pero me aparece, ya les muestro lo que me aparece. A ver qué será lo que pasa. Doctora, es que tiene que seleccionar la ventana en donde estén las diapositivas y después decirle a Share.
y ahí sí las proyecta. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? O sea, primero selecciona la ventana donde están las diapositivas, ahí le sale como un chulito. Ah, y Entonces, luego, y luego le da char, y ahora sí. listo, voy a mirarlo porque lo he hecho de las dos maneras. Ya les mando los que me da cuando lo hago directo. Y ahora lo voy a hacer de la siguiente, de la otra forma que también ya lo había hecho. Pero a ver qué pasa. Ok, entonces me voy otra vez acá, selecciono la diapositiva y le doy char. Ahí hice lo que me está diciendo. Ah, no, pero no sé nada tan raro. Pues sí, es que eso es lo que... Y ya le mandé lo que me sale. Ay, sí estoy bregando últimamente. A no ser que haya que darle doble clic, pero no creo. No sé, y vuelve y me sale el mismo letrero. ¿Qué será? ¿Cuál letrero sale? ¿En el que salen como unas ventanitas? Ahí le O- mandé a- ahí mandé a Juliana lo que me sale. es que sale que hay un error para Sí, compartir. sí, y me sale en las dos veces, pero no sé por qué. De la otra manera también me sale lo mismo. A ver. eh, Inténtalo de nuevo, ya como que quité las Ay, opciones. ay, querida, ay, querida. Pues yo le estoy haciendo, luego dicen que soy yo la que no sabe. No, es que no era eso, es que volví a reiniciar como la acción de compartir pantallas. Bueno, no sé, pero ahí vuelvo a hacerlo. Vamos a ver si nos deja, porque es que no me deja. Y vuelve a salirme ese error. Voy a volver a tomar la foto. Mire, de cualquier forma me sale el error y no me deja compartir. Yo creo que es algo así desde allá, porque no... Que reinicie el Zoom. Bueno, voy a volverme a chao y vuelvo otra vez. O sea, me salgo y vuelvo y entro, ¿sí? Sí, intentemos eso a ver si así funciona. Bueno, a ver. Dejar la reunión. Bueno, ahí estoy otra vez. Ay, no. Me doy porque hay algo. ¿Aún no? No, ahí le estoy dando compartir igual. Estoy mirando en internet cómo se soluciona eso. Es como que no tiene como, que el computador no tiene permiso para compartir pantalla. Mi computador. Sí, pues ahí dice, o sea, estoy buscando en internet cómo solucionar ese problema que es de la ventanita esa que sale. Y sale que tienes que salirte de la reunión Ajá. y al lado de donde sale, debajo donde sale
la foto de perfil, hay como una ruedita, como una tuerquita de la configuración de Zoom. Entonces que ahí te van a salir varias opciones y que hay una opción que es en el menú que dice compartir pantalla. Tan rara, pero yo he estado compartiendo pantalla todo el tiempo. Bueno, voy a mirar porque no sé qué voy a hacer. Yo no soy muy hábil para esto y estoy solita y no creo que sea capaz de hacerlo. Doctora, ¿y Voy si a alguien mirar. comparte pantalla? ¿Cómo? ¿Y si alguien comparte pantalla? ¿Qué le pasa a las diapositivas para que así pues, se pueda agilizar? ¿Y será que pasan las diapositivas? Bueno, voy a mirar a ver qué hago aquí porque es que no sé, yo normalmente estoy acostumbrada a hacer las reuniones por Zoom. Pero voy a mirar a ver qué es. Espérenme un momentico a ver y ver. Al lado de la foto de perfil, ¿en dónde? O sea, se tiene que salir de la reunión y bueno, sale como en la esquinita sale como el cuadradito en el que tiene la foto de perfil. Abajo hay como Ajá, una tuerquita de configuraciones listo, y ahí sale en compartir pantalla, le marca la opción, la que listo. dice Compartir. que acepta el control. Bueno, voy a mirar a ver, listo. ¿Alguien sabe cómo solucionar ese problema de compartir pantallas? Es que según lo que yo busqué, ese error se da porque no tiene como activado los permisos para que Zoom pueda compartir pantalla en el computador. Oigan que el doctor Luis dice que la clase de mañana de las 6 a.m., que si la puedo hacer a las 5:30. Es que cuando yo entro, va directico a la pantalla de ustedes. O sea, no me ha ¿No te deja empezado. entrar a las configuraciones de Zoom? No, no me deja entrar. De una vez me manda la pantalla de ustedes y lo único que me dice es que esta reunión está siendo grabada y que debo dar continuar para que sea recordada dentro de la reunión. Pero no me deja ver, ay, ahí hice otra cosa. No me deja ver otra cosa. Entonces, ahí me deja varada porque lo único donde tengo Claudia Rosa, Mude, los 3 punticos, ahí tengo parado el video, ahí lo empiezo.
pero entro directo a Zoom, no puedo ver configuración y abrí Zoom y no, y me habla y me dice que a qué reunión voy y le digo que es esto semestre y entonces me dice que no y tampoco me deja entrar por ahí. Bueno, realmente para, no sé, porque no sé por dónde darle la configuración, no me da. Y si yo comparto las diapositivas, si me pasa las diapositivas y yo las comparto. Yo no tengo problema con eso, el problema es que le pase. Sí, ¿Ahora tampoco me ve? no, o sea, sale como si el video estuviese encendido, pero no sale el video como tal, sale la pantalla toda negra. Tan raro, y ahí me estoy viendo yo. Algo tiene, debe ser el computador que está dando lora. Ay, por Dios, pero si yo tampoco, si tampoco me ven, está usando el micrófono y aquí me dice que sí. Hay algo en la configuración, hay algo que no. Los drivers del PC, o sea que me toca ir a cambiar eso. Bueno, espérense a ver. O debe ser que estoy entrando por donde no es. Ay, qué cosa tan extraña. Pues doctora, si quiere, mientras tanto, sería pasarle las diapositivas a Juliana. Sí, vamos a ver qué gallo el mío con esto. Voy a abrir ya y voy a mirar si se las puedo pasar. A ver si les... Lo único que tengo es audio. Y si no toca que hoy me arreglen esto y hacemos eso después, porque qué mal. Que después que ni siquiera está mi esposo y no lo paraba para que él me viniera a ayudar. Pero las tengo que pasar al correo, ¿no, Juliana? Sí, o también se pueden pasar, no, sí, al correo, ya. Claro, claro que yo tengo, estoy conectada aquí en esto, pero como, bueno, espérese a ver. No sé si se las pueda pasar. A ver, espérese y la cierro, ¿no? Porque si no la cierro no me deja pasarla. De paso esta. A ver. Ay, por Dios. Creo que es esta. Mire a ver si ahí le llega y si la puede compartir. ¿A WhatsApp o al correo? Y a WhatsApp se la pasé. Mire a ver si es esa. Ok, Ahí le mandé una. ya las estoy descargando. Un momento, por favor.
¿Sí se pudo? Espera que están cargando las diapositivas, están abriendo. Ay, por Dios, qué pena. Esto está muy difícil. Bueno, mientras que usted carga, vuelvo a hacer lo mismo. Me voy a salir a ver si por lo menos ahora me ven. ¿Si me ven o todavía no me ven? Ahí voy a apagar. Nada, Cargo. todavía no la vemos. No, no, Pero ustedes me vieron al principio, ¿o no? no, en ningún momento de la reunión. ¿En ningún momento me han visto? No. Menos mal porque no se han perdido de nada. Porque estoy como feita hoy. Ahí se ve la pantalla. Sí, ya se ve. ¿Ustedes ven? Sí, doctora. Yo no. No puedo. Yo no estoy viendo a compartir, pero yo no veo. Ahí se está viendo, doctora, ¿no alcanza a ver? Doctora, buenos días. ¿Y si entra desde el celular? Ya está. Bueno, Dios. Va. A mirar a ver. Si el celular a veces me va mejor. Ya voy. Pero es que me preocupa esto. Voy a hacer una última vez qué es lo que pasa. Hola, ¿ahí me escuchan o me ven? Yo sí. Ambas, señora. sí, señora, ya la vemos y la escuchamos. Ay, ve, entonces es que mi computador está fallando. Tal Pero vez no el veo caso- todavía la presentación yo. Bueno, igual yo eso me lo sé de memoria, pero entonces sí necesito para poder tener la guía. Ok, ahora sí ya veo. Bueno, lo que pasa es que estas presentaciones son largas y la idea de que yo las tenga es poderlas ir abreviando.
Entonces, de pronto vamos a tener que, Juliana, que ir pasándola. Esta presentación les digo que no es mía, lo que pasa es que esa me gusta mucho porque es mucho más explícita que la que yo tengo, en especial en estos momentos para ustedes, que ustedes necesitan ser como, tener más cositas ahí. Esto que ya está aquí es continuidad de la historia clínica, ¿no? La vez pasada quedamos en las dos sesiones de la historia clínica, les dije, en los dos apartes que obviamente tienen muchísimas subdivisiones, y dijimos que era la identificación, el motivo de consulta, la enfermedad actual, la revisión por sistemas y los antecedentes como parte de la primera parte de la anamnesis en la historia clínica. Y que después de eso venía lo que era, lo que era el examen físico. Pero la vez pasada no quedamos, me recuerdan porque estoy perdida, quedamos en la parte de, en esta parte ya para exploración, o quedamos para hablarlo de la revisión por sistemas. Doctora, y vamos a empezar exploración física. Ay, hola, Ariana. Ay, por Dios. O sea que en esta no es. Ah, por Dios. Porque exploración física es en la otra que tengo para compartirles. Usted Bueno. lo último que mostró fueron fascias, o sea, nos mostró como una imagen de las fascias. Sí, en esta hay fascias, pero recordemos que las fascias es parte del examen físico. Entonces, por eso, porque cuando vamos a lo que es la revisión funcional, es lo que lo que se puede encontrar en cada órgano, en cada sistema, que no lo dice el paciente como parte de la enfermedad actual, pero que puede contribuir a ese mapa o a ese rompecabezas que es la historia clínica. Voy a enviarle a Juliana la otra clase porque en esta está lo que es exploración física, pero no está lo que es la revisión por sistema. Esa está más completa en la clase que estábamos viendo la semana pasada. Entonces, esa es, la semana pasada, no, la vez pasada. Esa es, por Dios, a ver, historia clínica, esa es 2019. Le estoy enviando la otra. Mientras les voy adelantando. Entonces, cuando vamos a hablar sobre revisión por sistemas, hacemos lo mismo que con el examen físico. Es un interrogatorio ordenado. A ver, ¿esa fue la que vimos la vez pasada? No, esa no es. Ah, por Dios, como tengo tantas. No, esa no. Esa está, la que tengo para ustedes es la que está en azul. Esa no es. Ok. Es 10:07, 18:11:53. Te las voy a pasar todas. Abrir es saber. Bueno, y entonces ahí hay que correrla, la presentación,
hasta donde vamos a la parte de la exploración funcional. Entonces lo que se hace es comenzar a ver por cada sistema, por cada órgano, las cosas que el paciente presenta, y para eso necesitamos tener un adecuado manejo del lenguaje médico, ¿ok? Quizás más grande, exactamente, ahí comenzamos. Entonces, esto que está escrito aquí es lo que ya viene como la exploración funcional, y es importante aprender que no solamente es hablar del síntoma que el paciente refiere dentro de esa alteración que tiene su sistema. Es decir, no solamente es importante que yo diga que el paciente me refiere epífora, y para esto tienen que comenzar a manejar el lenguaje médico, que la epífora es el lagrimeo constante, sino que yo tengo que decir, dentro de esa epífora, es una paciente con epífora de hace 2 meses, que se presenta especialmente en relación a la exposición a la luz solar. O sea, no solamente referir que el paciente tiene un síntoma, sino desde cuándo lo tiene y si ha hecho algo para eso, que es una de las críticas que nos han hecho en algún momento, que cuando hablamos de la revisión funcional, como hay una historia clínica que ustedes ya tienen, ya se las pasaron. ¿Niños? No. ¿Estoy hablando sola? No, señora. No, señora, no lo tenemos. ¿Todavía no tienen la historia clínica? No. No, señora. Bueno, entonces hoy me encargo de que les llegue a todos ese formato de la historia clínica, porque es obviamente el formato sobre el que todos tenemos que trabajar. Entonces, en ese formato hay una cantidad de cosas, ahí está escrito, entonces lo tienen como si fuese una lista de chequeo, donde tienen epífora, pirosis, tinito, fosfenos, bueno, toda la sintomatología en términos médicos, para que ustedes chuleen. A mí no me gusta que chuleen, a mí me gusta que lo escriban. ¿Por qué motivo? Porque si ustedes solamente chulean, no van a grabar esos nombres, no van a tener en cuenta no lo que se escribe, vuelvo y lo digo, uno se lo graba. Lo que se chulea normalmente es una lista que ustedes no van a grabar. Tienen que hacer el ejercicio de escribirlo. Entonces, ahí en cada órgano viene, por favor, pasamos las diapositivas. Y viene algo así como esto que ustedes están viendo acá, en la exploración funcional. Entonces uno comienza a preguntarle al paciente si ha perdido peso, si tiene debilidad o fatiga. O sea, no le vamos a decir al paciente que si está asténico o adinámico, porque hay que interrogar en términos que el paciente entienda, pero hay que transcribir en términos médicos. Entonces, cuando hablamos de cambio de peso, obviamente es preguntarle al paciente si ha aumentado o ha subido o ha disminuido de peso. Y nosotros vamos a hablar de que hay una pérdida de peso. Si vamos a preguntarle que si tiene debilidad o fatiga, entonces nosotros lo vamos a referir como la debilidad es la pérdida de fuerza o la astenia, o la fatiga, la dinamia, las ganas de no, el paso lento que se le ve al paciente, y la astenia es en las ganas de hacer las cosas, pero es la no hacerla, es el desánimo con el que uno puede empezar una labor. Si el paciente tiene, por ejemplo, uno le pregunta por el prurito, no le va a preguntar, señor, cuando va a explorar piel, si usted le tiene prurito, no, si le pica la piel. Entonces uno va utilizando términos que el paciente entienda, pero los va reflejando el lenguaje médico. Lo hace para la cabeza, para cada parte de la cabeza. Esa es una exploración funcional. Usted tiene que examinar, tiene que preguntar por los ojos, por la nariz, por la boca, por los oídos, por el global de la cabeza, si ha notado que se le cae el cabello, si le sale caspita, si le duele alguna zona, lo mismo en el cuello, si nota nódulos, si ha visto venas prominentes. Uno va preguntando cosa por cosa, si le duele para comer, si ha notado plaquitas, si siente bien el sabor de los alimentos, si huele bien. Recuerden que ahorita con esta enfermedad de moda,
una de las características es que no se huele bien, que no se saborea bien, entonces tiene anosmia, tiene ageusia o agusmia. Entonces, esos son tipos de situaciones que hay que reflejarlas en la exploración funcional. La siguiente. Lo mismo para cada parte. Entonces, en estas diapositivas que las vamos a pasar rápido, pero que ustedes tienen que irlos a revisar, incluso en la historia clínica, hay que irselas aprendiendo. En la mama, si hay nódulos, si hay secreciones, si hay dolor, si hay cambios en la consistencia de la piel, porque todo eso es importante para una historia clínica, para saber si hay una enfermedad fibroquística, si hay un cáncer, si hay una mastitis. Entonces, uno tiene que ir poniendo todas esas cosas. En los respiratorios, si tiene tos, ¿cómo es la tos? Que por eso los síntomas están por aparte. ¿Cómo es la tos? La tos es seca, la tos es productiva o es húmeda. Una tos húmeda es aquella que suena, pero yo no soy capaz de escupir nada. Y una tos productiva es la que, además de que es húmeda, soy capaz de tener una secreción, entonces una expectoración. Entonces todas esas son cosas que se tienen que ir anotando. Si hay dolor en el pecho, dolor al respirar, dolor al movilizarnos, para poder determinar si es un dolor de tipo pulmonar, si es dolor óseo. Lo mismo la parte digestiva y la parte urinaria. Siguiente. Todos los órganos, toda la estructura del cuerpo, es como si estuviésemos haciendo un examen físico, pero desde el punto de vista del paciente. Es decir, en este pedazo, en esta parte de la historia clínica, nosotros todavía no entramos a tocar. Esperen un momentico, niños, un segundo, por favor, que estoy viendo acá un mensaje, por favor, un momento. Ajá. Entonces, es como si estuviésemos haciendo el examen físico desde el punto de vista del paciente. ¿Para qué nos sirve esta exploración funcional? Esta exploración funcional nos sirve para poder definir un poco más las áreas en las cuales tenemos que intervenir o que apreciar en el examen físico. Es como para ir concretando. Entonces, era lo que yo les decía respecto al motivo de consulta, respecto a la enfermedad actual. El paciente va porque tiene el motivo de consulta de fiebre. Cuando yo amplío esa enfermedad actual, el paciente me dice que tiene un cuadro clínico de más o menos 3 semanas de evolución, que comienza con unas alzas térmicas cuantificadas en horas de la tarde, que se acompaña normalmente de diaforesis, o sea, sudoración profusa, y ha notado que ha perdido peso. La lógica es que cuando un paciente tiene fiebre pierda peso, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que preguntar, que ha notado una pérdida de peso, que no ha tenido deposiciones diarreicas, como otras manifestaciones. En la revisión por sistema encontramos que él dice que le pica mucho la piel, que eso es una cosa que es muy notoria. En la revisión, en lo que él me dice, él siente que ha tenido como unos nódulos a nivel de la ingle, y me va orientando. Cuando yo voy a hacer el examen físico, yo ya tengo un paciente con alzas térmicas que me dice que no son todo el tiempo, que a veces le da 2 noches seguidas, que descansa 3, que vuelve y le da. Entonces yo ya voy a ir a buscar qué fiebre es esa, recurrente cada tercer día, que tiene escalofrío y que tiene diaforesis, que me dice que tiene un prurito en la piel, que me dice que tiene unas
masas o unas bolitas, unos nódulos a nivel de la ingle. Entonces yo me voy ya con eso a explorar lo que es el sistema linfático, el sistema, a explorar lo que es vaso. Entonces, por ejemplo, porque yo de entrada voy pensando que fiebre cada tercer día, que diaforesis nocturna, que prurito en la piel, que nódulos en la ingle, adenopatías, y que este paciente puede tener una enfermedad linfoproliferativa. Entonces, la lógica es que yo me vaya a revisar todas las cadenas ganglionares y que me vaya a revisar a ver si tiene alguna megalia, si tiene un hígado grande, si tiene un vaso grande, y con eso trate de enfocarme hacia ese diagnóstico. Entonces, para eso es que sirve esta exploración funcional, para que yo vaya organizando ese mapa mental respecto a dónde voy a enfocar mi enfermedad, mi patología, lo que el paciente está teniendo. La siguiente. Eso es a grosso modo lo que es la revisión personal, la revisión funcional. Después de eso, venimos a lo que son los antecedentes. Que los antecedentes perdón un segundo, que los antecedentes es todo esa historia que tiene el paciente de enfermedades diagnosticadas y que tienen un curso anterior. Hay quienes dicen que son 3 meses, otros hablan de 6 meses a los síntomas actuales. Realmente eso ha variado mucho, ¿no? Porque un antecedente reciente, por ejemplo, en un paciente es una apendicectomía. Así fuese hace 15 días. Entonces tiene un antecedente quirúrgico reciente. Entonces hay unos antecedentes remotos, hay unos antecedentes recientes, pero lo importante es que sea una patología. Es decir, yo no voy a hablar de que tengo una gastritis, porque es que el paciente me dice que sufre de gastritis. No, tiene una endoscopia. ¿Tiene una endoscopia que diga que el paciente tiene una gastritis? ¿O es que el paciente lo que tiene es una pirosis y lo que tiene es una epigastralgia y él considera que eso es una gastritis? Entonces, son las enfermedades diagnosticadas y comprobadas y tratadas que ha tenido el paciente. Estos antecedentes son de todo tipo, van desde no solamente son enfermedades, obviamente, porque son los antecedentes, por ejemplo, los fisiológicos, los familiares, los tóxicos, es decir, todo ese entorno que tiene el paciente y que finalmente genera una alteración de su estado de salud. Respecto a lo fisiológico, entonces, en las mujeres, toda su historia ginecológica, a la edad que desarrolló, cada cuánto le venía la menstruación, cuántos hijos tuvo, con qué planifica, si ha tenido abortos, si se ha hecho citologías, qué resultados han tenido esas citologías, si se ha hecho cesáreas, esos hijos cómo han nacido, si han nacido vivos, si han tenido mortinatos, cuántos hijos están vivos todavía, si nacieron vivos pero se murieron después, cuántas parejas sexuales ha tenido, con qué planifica. Eso hace parte de lo fisiológico. Hace parte también de su desarrollo, de lo fisiológico, el desarrollo psicomotor que ha tenido. Eso es una parte de esa historia clínica que nosotros no vemos porque es pediátrica. Entonces, el desarrollo psicomotor de un niño, a qué edad se volteó, a qué edad levantó la cabeza, a qué edad se sentó, a qué edad comenzó a pronunciar sus primeras palabras, a qué edad dijo papá, dijo mamá, si gateó, si no gateó, a qué época caminó, se puso de pie, cómo le fue en el colegio, dependiendo de si es una persona joven. Vuelvo y les digo, si yo tengo un paciente de 60 años, pues realmente ya no me interesa saber a qué edad se levantó y a qué edad elevó la cabeza, porque ya esa es lo que me interesa saber si todavía puede caminar. Entonces ya no es lo importante. Y en los jóvenes también, o en aquellos niños que tienen un trastorno cognitivo, que tienen un trastorno del desarrollo psicomotor y que son niños toda la vida. Por ejemplo, un niño especial de 37 años. Pues yo tengo que saber en qué momento de su vida las cosas cambiaron. Entonces, esos son otros antecedentes que hay que tener en cuenta. Los patológicos,
Los traumáticos, si ha tenido trauma craneoencefálico, si ha tenido, por ejemplo, fracturas, las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos también que ver lo tóxico hay que tener en cuenta, por ejemplo, si fuma, si se ha intoxicado, el alcohol es un tóxico. En los traumáticos si ha tenido contactos, por ejemplo, con reptiles. Esas son cosas que todo eso hay que describirlo dentro de los antecedentes. Hay que hablar también de los antecedentes familiares. Y yo siempre les digo, entre los antecedentes familiares, no es que tengo un tío que tuvo un accidente, no. Son los antecedentes familiares que implican una carga genética o que implican una transmisión. Por ejemplo, en este momento, antecedente importante es que en mi familia hay 2 personas con COVID. Eso es un antecedente familiar para el entorno, para lo que yo estoy viviendo con el paciente. Obviamente, si el paciente va porque tiene fiebre, porque tiene dificultad para respirar. Ahora, si dentro de 5 años él va a decirme que él tuvo 2 familiares con COVID, pues, perdón, ¿esto qué es? Con COVID, pues probablemente en ese momento ya no vaya a ser necesario. O sea, depende del momento. Hay enfermedades, por ejemplo, como la tuberculosis, que yo sí debo saber si el paciente que tengo por una afectación respiratoria tiene familiares que hayan tenido tuberculosis, porque eso se llama COMBE. El COMBE positivo es la asociación epidemiológica, agüita por favor, la asociación epidemiológica con un paciente positivo para esta enfermedad. Entonces uno busca los contactos para saber si este paciente tiene ese riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, es importante saber en los pacientes si tiene familia hipertensa, si tiene diabético, si tiene cáncer, si les ha dado trombosis, porque esa es la carga de morbilidad que yo llevo. Esa es mi herencia genética y lo que yo pudiese tratar, que de pronto no lo puedo anular, pero puedo modificar las condiciones que empeoran el desenlace de quienes tienen esos antecedentes. Entonces, esos son los antecedentes familiares importantes. Hay una cosa que se llama el familiograma, que es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la red social del paciente y de entender muchos comportamientos. Entonces, es importante saber qué puesto ocupo yo dentro de mi familia, cómo está compuesta mi familia, cuáles son las relaciones que tengo con ellos, porque eso es lo que es el tejido de sostén de una persona. Bueno, la siguiente. Y una vez tenido eso, ahí sí nos vamos a la exploración física. Bueno, realmente esta presentación no la tengo ahorita muy clara, porque esta lo que me gustó cuando la estuve repasando es esta parte de la exploración funcional. ¿Hasta ahí cómo vamos, niños? Bien, doctora. Bien, doctora. Yo le iba a preguntar algo. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, señora. Tengo una pregunta, qué pena. En lo de, por ejemplo, la tuberculosis, ¿sí me escucha bien? Sí. Por ejemplo, si hay historia de tuberculosis en la familia, qué pena, no importa cuánto tiempo ha pasado. Por ejemplo, si falleció hace 20 años el papá de tu... No importa cuánto tiempo ha pasado, porque la tuberculosis es una enfermedad de lenta incubación y que depende de los factores del huésped para desarrollarse. Por ejemplo, nosotros estamos en contacto todo el tiempo con pacientes con tuberculosis y no desarrollamos la enfermedad, entre comillas. Sin embargo, hemos tenido enfermeras y personal que se ha pensionado, y después de salir pensionado, ya cuando cambia su estilo de vida y todo, han desarrollado tuberculosis. Entonces, el contacto no ha sido reciente. Es esa historia que tenemos y los factores de inmunosupresión que hacen que yo exprese la enfermedad que probablemente está latente. Por eso, cuando los médicos, en el caso de los trabajadores de salud, cuando algo nos afecta y se deprime nuestro sistema de defensa, salen una cantidad
de enfermedades que tenemos ahí, porque nosotros estamos muy colonizados. Entonces, nosotros podemos expresar Acinetobacter, Staphylococcus ple positivo, Pseudomonas. Nosotros estamos muy colonizados. Entonces, un médico que hace una inmunosupresión, que es diabético, que tiene una enfermedad neoplásica, pues va a tener muchas más complicaciones porque todo eso que tenemos ahí acumulado puede salir a flor. Entonces sí es importante el antecedente del contacto, aunque ese contacto haya sido lejano. ¿Listo? Bueno, miremos a ver si la que sigue, esto ya les había hablado de pronto cuando les hablé del examen físico, así que esta está muy pequeña y bueno, es que no sé cuál de las dos está más bonita, pero igual yo creo que en ambas tengo. Vamos a seguir por esta y si no me gusta, mira, la otra. Pase las unas a ver si está la parte de la impresión diagnóstica, sí. Y si tiene facies ahí, si tiene las caras, pásenla otra vez. Sí, de pronto nos sirve algo. Sí, señora, sí, está perfecto. Entonces, como les estábamos diciendo, el examen físico, yo siempre les he dicho, hay que tener un orden. Así como hay que tener un orden para la revisión funcional. El orden en todo es muy importante y eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Devuélvase, por favor, a la donde estamos en las primeras que tenía ahí sobre el orden en la exploración, que es de arriba abajo, de adentro, de afuera adentro. La otra. La anterior. Exacto, de lo general a lo particular. Entonces, ahora sí la siguiente. Entonces, para todo es muy importante ser ordenado y en eso quiero que queden muy claros que para el médico es muy importante el orden. Es muy importante el orden porque tiene que grabar una cantidad de información y tiene que aprender a ser secuencial, tiene que tener un método y uno no tiene un método si no tiene un orden. Generalmente los médicos son organizados porque tienen que llevar una estructura en su historia clínica, porque tienen que tener una agenda, porque tienen que hacer unos procedimientos de determinada manera. Yo no puedo sacar un apéndice directamente, yo tengo que primero que lavar al paciente, dormir al paciente, incidir la piel, el tejido celular subcutáneo, llegar a la fascia, después de eso el peritoneo, después de eso buscar el apéndice. O sea, el orden es muy importante en la vida y en la actividad de un médico. Pareciera así corrigido, pero así tiene que ser. Si no, no aprende la estructura de lo que tiene que hacer todos los días. Entonces es muy importante que conserven eso. El examen físico tiene una línea que tenemos que seguir. Entonces vamos de arriba a abajo, de afuera a adentro y de lo grande a lo pequeño. Entonces lo primero que vemos cuando entra un paciente es su aspecto, eso es lo general. Lo primero que nosotros vamos a utilizar es la inspección, son los ojos. Quizás eso era lo que me gustaba de la otra presentación, porque ahí nos habla que no solamente el médico examina tocando, auscultando, palpando, sino que los ojos son uno de los instrumentos más importantes. Hay que captar al paciente desde que llega, cómo camina, la cara que trae, la actitud que tiene, la expresión, el lenguaje, su contextura. Puede que yo no pueda decir que es obeso o que está desnutrido, porque para eso, aunque sea muy obvio, yo tengo que hacer unos parámetros, tengo que tener peso, talla, porcentaje de grasa y tengo que hacer una comparación con unas tablas. Pero yo sí puedo decir desde que ese paciente va entrando que ese paciente está gordo o que es de contextura gruesa o que está delgado. Son apreciaciones que son subjetivas y que están a la vista de todos. Entonces la inspección, que es una de las primeras partes del examen físico, porque uno en el examen físico tiene que hacer inspección
palpación, percusión y auscultación, la inspección es de los más importantes, porque es el que me permite casi que focalizar hacia dónde yo voy con ese paciente. Si yo veo que el paciente llega con cara de dolor, pues tengo que irme a ver qué es lo que le causa el dolor. Si yo veo que ese paciente está cojeando, pues probablemente yo voy a tener que determinar qué le pasa en sus extremidades. Si veo que entra doblado, ¿será que tiene dificultad o dolor en el pecho? Si entra inquieto, descontrolado, pues tendré que mirar si tiene alguna alteración de su estado de ánimo. O sea, la inspección es supremamente importante para yo saber cómo voy a abordar ese paciente. Entonces, en la inspección que vemos, la posición que tiene el paciente al sentarse, al acostarse. Normalmente la mayoría de los pacientes nosotros los vemos en un cuarto, los vemos acostados. Ahí tengo que determinar, está acostado cómodo, o sea, él se siente cómodo en cualquier posición, o yo cuando voy siempre encuentro que el paciente está en decúbito lateral izquierdo, por ejemplo, o lo encuentro en posición fetal, o encuentro que está mejor boca abajo. Por ejemplo, ahorita recuerde que con esto del COVID, la postura más cómoda para los pacientes es el prono, o sea, boca abajo, prono. Supino, boca arriba, son términos que tienen que comenzar a manejar también. Los pacientes que tienen derrame pleural, por ejemplo, ellos tienen un decúbito lateral obligado, es decir, ellos se acuestan sobre el lado donde el pulmón tiene el derrame. Eso se llama trepomnea. ¿Por qué motivo? Porque dejan el pulmón libre para que insufle adecuadamente. Entonces ellos están sobre el pulmón que tiene el líquido porque ese de por sí está fallando, le necesitan el otro para que haya una mejor ventilación. La posición en la cama, encuentro que el paciente solamente puede estar semisentado. A los que han estado estos días, yo les he dicho y les he tratado de mostrar cómo un paciente que tiene una falla cardíaca generalmente prefiere una postura sentado, y un paciente, perdón un momentico que me está escribiendo acá, perdón un segundo, que me está pidiendo algo urgente, perdón. Bien, me hizo interrumpir la clase y para poder sacar. Bueno, listo. Entonces, por ejemplo, les estaba mostrando que los pacientes pueden tener dos condiciones que afectan los pulmones y sin embargo los comportamientos son diferentes. Entonces el paciente sí tiene unos pulmones congestivos, pero la congestión venosa y la congestión hídrica es diferente a tener una alteración parenquimatosa pulmonar. Entonces, el paciente que tiene una neumonía, por severa que sea, el paciente normalmente está acostado, procurando utilizar adecuadamente el oxígeno que tiene, pero en una posición acostada él siente que está bien, porque ahí hace menos esfuerzo. En cambio, el paciente que está congestivo, que está lleno de líquido, el paciente con falla cardíaca, él normalmente está semisentado, porque él necesita la gravedad para que esos líquidos no se le acumulen y le permitan respirar, para que no haya mayor congestión y mayor polemia en su cuerpo. Entonces, a pesar de que tienen un órgano más o menos, el mismo órgano afectado, entre comillas, sus comportamientos son diferentes. Entonces, por eso es importante que yo vea desde un principio cómo está acostado, cómo está hablando, si se ahoga, si no se ahoga. Papá, por favor, contéstale a Santiago, ¿sí? Pues búscalo. Bueno, entonces,
El examen físico general tiene varias características. Yo a veces les digo, hagan la inspección general, que es diferente al examen físico general. La inspección es solamente lo que podemos ver y vamos a notar qué nos parece y cómo nos parece ese paciente. Cuando digo el examen físico general, ahí ya tengo lo que es la temperatura, el pulso, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que es como lo grande de ese examen físico y que es la introducción a esa descripción por órganos que llamamos examen físico de la historia clínica. Ya después de eso venimos con el examen por cada región anatómica y comenzamos a usar los otros métodos de exploración del paciente. Entonces, la siguiente. Bueno, esto era un esquema muy grande de donde luego habla de lo que es la impresión diagnóstica cuando terminamos de hacer el examen y el plan. Yo creo que en esta, pásenme la siguiente, por favor. Ok, ahí está. Entonces, esto es lo que tenemos que ver en el aspecto general del paciente. El modo de andar, la postura, la facilidad o la dificultad para desvestirse, cómo se sienta. Entonces, a veces el paciente le dice a uno, es que yo vengo porque tengo mucho dolor en la espalda, y usted lo ve que lo sienta en la camilla y el paciente se sienta, acuéstese y se acuesta sin problema, y uno no entiende cuál es el dolor que tiene. Entonces, eso le sirve a uno también para poder cuantificar o determinar qué tan severo es el dolor. Recuerden que el dolor tiene una gran carga subjetiva y a veces el paciente lo expresa más de lo que realmente tiene. O al contrario, el paciente viene por un dolor que no le parece importante, sin embargo uno nota que hay unas limitaciones para determinados movimientos y ahí puede observar que no solamente es el dolor, sino que hay una alteración estructural que quizás a él también le ha pasado desapercibido. La siguiente. Es importante que uno esa inspección la va haciendo a lo largo de todo el examen físico, a lo largo de toda el momento de la consulta con el paciente. Además de la primera impresión que yo me llevo, yo siempre les digo, recuerden esa primera impresión que usted tiene cuando ve a otra persona. ¿Qué le mira a uno? Le mira a uno, se le ve la cara limpia, se ve una persona que se ha aseado, se ve que está vestida de acuerdo al momento, si está alegre, si uno le nota a veces a la gente la tristeza en la cara, la ve si está desnutrida, si está atenta a lo que yo le estoy diciendo, o si yo estoy hablando y está totalmente distraído. Le observa la forma de caminar, el interés. O sea, hay muchas cosas que puede notar cuando una persona va entrando o cuando un paciente va entrando. Para eso no nos tienen que decir muchas cosas. Para eso necesitamos tener todas las condiciones que nos permitan ver esas características del paciente. Por eso nos habla de un sitio que sea cómodo, que tenga buena luz, donde el paciente pueda realmente expresar lo que tiene. La siguiente. Aquí están esas cosas. Lo único, ese es el aspecto general y que ya se lo había descrito, pasemos a la siguiente. Y esta es otra parte muy importante de esa historia clínica. Es determinar esa cara con qué puede corresponder. Eso es la facies. Hay unas facies muy características. En las facies tenemos que mirar, obviamente, el color de la piel, si es homogéneo, si tiene manchas, si está pálido, si está cianótico. Tenemos que mirar si el paciente tiene una facies tranquila o si tiene una facies inquieta, una facies de dolor, una facies inquisitiva, si está alegre, como muy divertido, porque todo eso hace parte de unos fenotipos especiales que nos orientan a unas enfermedades.
si lo vemos abotagado, si lo vemos como lento, si lo vemos con una piel como muy gruesa, le observamos la implantación del pelo, no solamente del cabello, sino de todo del vello en la cara. Le miramos básicamente esas cosas. Pues pasemos a la siguiente. Y podemos ver facies muy características como esa facie rubicunda, roja, de los pacientes febriles que tienen una facies más roja y brillante, o podemos ver esas facies abotagadas del paciente que tiene una enfermedad pulmonar crónico, que ellos están rojos sí, pero matizados, como hinchado su cara, para ponerlos en términos que me puedan entender en este momento. Si tenemos una facies histérica, el paciente que está tan amarillo, que tiene además las escleras supremamente histéricas, si tenemos una facies con expresión mongólica, si tenemos una facies de luna llena, si hay una facies de un niño que respira con, que tiene adenoides, entonces respira con la boca abierta, la facies del hipotiroidismo congénito, que es una facies cretina. Sigamos a la siguiente. Entonces, en la facies hay que ver todas estas características. Tenemos que ver la simetría. Recuerden, los pacientes con parálisis de Bell, ellos tienen una hemicara sin movilidad y tienen la otra que jala. Entonces tenemos un paciente con una asimetría facial, o la facies de Huntington, los pacientes que tienen la alteración del tercer par, que tienen una tosis palpebral, que dependiendo de si tienen o no un compromiso autonómico pueden tener midriasis o miosis, la facies hipertiroidea, los ojos con esostalmo, la expresión inquisitiva, que ya me le voy a tirar encima porque la inquietud y la actitud hiperdinámica del paciente lo hace casi que agresivo, o la facies hipotiroidea, el paciente con una piel gruesa, terrosa, que tiene una disminución de la implantación, una pérdida de la cola de las cejas, que tiene un cabello grueso, opaco, y que tiene una piel lampiña, pero en su cara se refleja una expresión de dejadez, de indiferencia frente a lo que pasa. El paciente acromegálico, que tiene su frontal prominente, su mandíbula prominente, la prognatia, que hay que obviamente llevarlo con el resto de su cuerpo. La facies del paciente que tiene un Cushing, una paciente virilizada, con abundante vello facial, una cara de luna llena, incluso con acné. Los pacientes que tienen un tétanos, por ejemplo, esta risa obligada del tétanos, recuerden al guasón, se supone que es la expresión de una risa sardónica, de un tétanos. La facies miasténica, el paciente que no logra sostener sus ojos porque su alteración de la placa mioneural hace que ellos no logren tener una adecuada conexión, hay una pérdida de la fuerza. La facies de Bell, la siguiente. Y esas pueden ser algunas de las expresiones que podemos encontrar. Por ejemplo, esa facies del lupus eritematoso con ese eritema malar en alas de mariposa. Entonces son cosas que son muy características. Esa facies de la acromegalia es también muy característica. La facies que estamos viendo del misedema, fíjense en esa expresión como dormida, como lenta, de esa paciente con ese cabello que incluso se le puede ver en la foto, ese cabello más bien opaco, ¿no? La expresión de la facies hipertiroidea, el paciente como ahí expectante, el síndrome de Cushing, la parálisis facial, la siguiente.
Bueno, ahí me faltaron algunas fases. Después de esto, pues tenemos que ver la actitud, que ya les dije, es la forma como el paciente se acuesta, cómo camina, cómo responde, toda la actitud en general del paciente. La siguiente. La marcha. ¿Cómo camina ese paciente? Si se tambalea para caminar, o sea, la marcha cerebelosa. Recuerde que el cerebelo lo que le da a una es la propiocepción para uno saber dónde está y cómo tiene que caminar. Porque el paciente que tiene un vértigo periférico es un paciente que se va de lado, pero no es un paciente que tambalea, o sea, que se va en zigzag. La marcha del paciente que tiene un dolor y que cojea, por ejemplo, la marcha del paciente que tiene una claudicación intermitente porque tiene una insuficiencia arterial periférica, entonces hace dolor en las pantorrillas y él las cojea y tiene que reposar, que vuelva a oxigenar, volver a caminar y a la misma distancia volver a hacer el mismo dolor. El paciente con marcha vestibular, que es como cuando uno los tiene que ir empujando para que vaya derecho también por donde es que es la parte del vértigo periférico. Entonces el paciente no es que tambalee, sino que hay que llevarlo porque él se va para un lado. El paciente que tiene las coreas, el nudalismo, como los movimientos, los TIP, el paciente que tiene una enfermedad cerebrovascular y que tiene la marcha del segador que va arrastrando un pie, la siguiente. Ahí está la marcha del segador o hemipléjica. La marcha de pato, los pacientes con hiperlordosis que tienen las polineuropatías degenerativas. Ay, se me va la Eduche. Se me va el primer nombre ahorita. La marcha parkinsoniana, los pacientes que caminan como robots, como pegados al piso, que tienen una fascia inexpresiva. Los pacientes que tienen, por ejemplo, el hipertiroidismo, son acelerados, tienen su temblor de distal fino. Los pacientes que tienen una intoxicación, por ejemplo, los alcohólicos o los que tienen una encefalopatía, tienen también su temblor, pero se llama la asterisis y obviamente tienen otras características en su marcha dado por la complicación, por ejemplo, de su ascitis. La siguiente. Esa es otra cosa, el hábito del paciente. Entonces vemos los pacientes que son, yo siempre les hablo del hábito de Chevosté. Entonces son los pacientes cirróticos que son supremamente delgaditos, de brazos, de tórax, y tienen su abdomen prominente, las piernas matizadas, y se llama un hábito de Chevosté. Y lo que tiene que ver luego con la conciencia, que eso sí tiene que ver ya con lo que es en sí el examen físico y no la inspección general. En la inspección general yo puedo ver si el paciente está alerta, si el paciente está triste en su expresión, o sea, hipotímico o normotímico, o distímico, si está riéndose cuando debería estar triste. Yo puedo ver si el paciente está atento, o sea, si está euprocépsico o si el paciente está disprocépsico, tampoco está atento. Pero no puedo establecer si dentro de esa alerta que tiene él tiene realmente un estado de conciencia, porque yo puedo estar vigil, despierto, pero no saber qué está pasando alrededor. Entonces, esa parte ya implica un examen físico, porque yo ya tengo que preguntar al paciente. Lo mismo que la orientación, o sea, ya esa parte no entraría dentro de esa inspección general, sino ya dentro del examen segmentario, dentro de lo neurológico o dentro del examen amplio general. La siguiente. Y de ahí nos vamos a todo lo que son ya los signos vitales, tomar la tensión, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la saturación, que ahora es tan importante, la frecuencia respiratoria, y también incluimos lo que es peso y talla para determinar el índice de masa corporal y poder establecer una adecuada configuración de ese paciente. La siguiente.
estas son otras constantes que se ponen en algunas historias, pero para esto ya tendríamos que tener acceso a laboratorios y en el caso de ustedes por ahora no, entonces lo vamos a saltar. La siguiente. La constitución, entonces tenemos que hablar del paciente brevilíneo, el longilíneo, el normilíneo, dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? El paciente que es pequeño, esas son configuraciones todas normales, pero es como, ese es el fenotipo del paciente, el paciente alto y longilíneo, o el paciente incluso longilíneo, pero pequeño, pero es longilíneo. Entonces, o brevilíneos son los que son los más pequeños y los normolíneos, por los que tienen más o menos la habitualidad de nosotros, ¿no? La configuración normal donde no somos ni más grandes, ni más altos, ni más anchos, sino lo normal. La siguiente. Eso también tiene que ver con el peso y la talla que estábamos hablando para poder determinar al final, según el índice de masa corporal, cuál es el grado de nutrición de ese paciente. La siguiente. Entonces, eso es como ejemplo, devuelva, no, devuelva. Como un ejemplo de lo que debemos poner cuando estamos en una descripción general. Yo no sé si la vez pasada le hice una corrección a esto. Ese orientado en tiempo, persona y espacio no va en la descripción, en lo que es la inspección general. Porque para yo hacer eso ya tengo que hacer un examen neurológico. Entonces, cuando yo les digo cómo es la inspección general de ese paciente, yo quisiera que me dijeran, y es lo mismo que quieren todos, que es un paciente que cómo se encuentra, pues en aparentes, buenas o regulares condiciones aparentes. Uno coloca paciente en aparentes, buenas o aceptables condiciones, porque es lo que me parece, pero yo no puedo saber realmente si está en un examen físico, si está en buen estado o en mal estado. Entonces, en aparentes condiciones buenas general. Tengo que poner, si lo veo que tiene una actitud compuesta. ¿Cómo es compuesta? Pues es una persona que está acorde a la situación, que está acostada en su cama, que está sentada en el escritorio, que entró caminando al consultorio, en una actitud hacia lo que está y hacia lo que va, ¿no? No es que llegó brincando al consultorio, ni está tirándose de la cama, no, él está en actitud compuesta, ahí está bien en la cama, bien colocadito, sin movimientos anormales, que así lo encuentro, que está vigil, que está despierto, que está atento, euprocésico, que está normotímico, colaborador, porque eso sí lo puedo determinar yo en un examen físico, que el paciente está colaboradora. Lo orientado, por favor, que eso no lo he quitado, lo borra, porque eso hace parte de la descripción ya neurológica del paciente, que está vestido acorde a la edad, acorde al sexo, acorde al sitio donde está, que tiene sus facies expresivas o sus facies de dolor, o que tiene una facies hipotiroidea, o tiene una facies abotagada, o tiene una facies de Cushing. Eso lo puedo ver, lo que puedo ver, que está euprocéxico. Hasta ahí la parte de la inspección general. O sea, no quiero que esta filmina que está sin corregir la lleven a lo que ustedes van a poner en la inspección general, porque esta parte de cálculo, juicio, raciocinio, eso tiene que ver ya con la exploración neurológica del paciente. ¿Listo? Y con la parte neurológica. ¿Sí están claros ahí? Sí, señora. ¿Aló? Señora. Bueno, Sí, señora. los que están, porque no vaya a pasar las diapositivas, porque si las pasan y se van con ese error, entonces van a decir que yo les enseñé eso, y en clase les estoy diciendo que no todo eso está ahí. Para que... Y luego sí viene ya el comienzo del aspecto y de la examen físico general. Entonces uno puede comenzar, uno normalmente comienza
como les dije, de arriba abajo. Entonces empieza por cabeza, cráneo, cuello, sigue con el tórax, en tórax corazón, pulmón, mamas, abdomen, extremidades y es abdomen, genitales, extremidades y culmina con neurológico. Y la piel la puede o describir dentro de cada segmento que va haciendo o la describe como un órgano aparte en una sección aparte. En piel encontramos ta. Entonces son maneras de abordar. Hay gente que empieza por lo neurológico, porque lo neurológico también está en cabeza, entonces comienzan con la angustia. Bueno, doctora, pero es que le voy a describir pares craneanos. Pares craneanos los describo dentro de cabeza o en lo neurológico, se describe en lo neurológico. Personalmente pienso que uno debería poner lo neurológico al principio, porque lo neurológico implica la atención, implica lo alerta, lo consciente, implica lo que yo estoy hablando con él, si puedo preguntarle de una vez algunas cortas frases para saber su juicio, su raciocinio. Lo neurológico implica la movilidad. Lo que pasa es que cuando uno hace el examen físico, uno lo primero que hace es tomar los signos vitales, auscultar, palpar, y lo último que uno hace es tomar reflejos, ver los movimientos, porque quizás los movimientos puedan ocasionar dolor. Entonces el examen neurológico siempre está escrito al final de la... Perdón un momento. El examen físico siempre, neurológico siempre está escrito al final de todo lo que es el examen segmentario de un examen físico en una historia clínica. Más o menos claros ahí, más o menos me expliqué o les ayudé. Sí, señora, muchísimas gracias. Bueno, de todas maneras, esto que yo les estoy diciendo hoy, y creo que ahí vamos, ahí quedamos, esto que les estoy diciendo, porque es que de aquí en adelante es lo que ustedes van a aprender a manejar y es el formato que tienen que aprender a manejar. O sea, ya hasta aquí llega la clase realmente, porque pues no, lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante es ver qué hay en cabeza y cráneo, qué hay en cuello, qué hay en tórax, que hay en extremidades. Eso es parte de las siguientes clases. Esta es la clase general donde yo voy a abordar cómo tengo que iniciar esa exploración del paciente y cómo tengo que acercarme a esa historia clínica. Yo siempre les paso la historia clínica, pero no sé dónde la tengo ahorita. Yo siempre se las paso, pero voy a ver si el doctor Hernández la tiene o si la puedo conseguir para que todos manejen el mismo formato de historia clínica y se puedan ir adaptando a él. Se supone que durante estas semanas eso es lo que estamos tratando de hacer, de acercarlos primero al paciente, primero a lo que es la práctica, por eso algunos están yendo conmigo a acercarse a lo que es el ambiente de hospital. Y después de esto, entonces ya comenzar a lo que es cómo vamos a hacer esas historias clínicas. Entonces, aquí terminamos. Y es que ya a partir de esta hora comienza el teléfono a sonar un poquito más y ya no me deja. Eso de ahí en adelante no vale la pena. Pues sí, toda eso es información que es importante, pero ese es el instrumental que se supone ustedes deben tener. Deben tener fonendo, martillo, diapasón, sigamos ahí si quieren. Pero eso es, hay que tener el tensiómetro, obviamente, el bajalenguas, la linterna. Se supone que son los instrumentos con los que nosotros nos apoyamos para hacer una adecuada historia clínica. Ese dispositivo que es un monofilamento y los aparatos para ver el otoscopio y el oftalmoscopio para ver lo que son, o el rinoscopio para ver fosas nasales, para ver oído y para ver la profundidad y el fondo de ojo. Bueno, pues entonces nos seguimos hablando, creo que ahí culminamos la clase. Qué pena con todos esos inconvenientes, vamos a ver qué es lo que... Doctora, está silenciada.
Está preparada la doctora Lucila. También. Creo que ya. ¿Ese salió? Sí.